¿Qué haces contando moneditas y guardándotelas? Pues porque hoy vamos a hablar de Jido Hanbaiki, Laura, las máquinas expendedoras y pues, necesito tener dinero para pagar las bebidas y cosas. Luis, tienes que actualizarte, pero mejor ahora entramos en ello. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. A mí me vas a tener que explicar esto de que me tengo que actualizar, ¿eh? Porque yo voy a las Jido Hanbaiki, las maquinitas estas de bebidas y de otras cosas. Mira, justo, vamos a parar un momento aquí, que tú has lanzado la palabra Jido Hanbaiki en el teatrillo y aquí a lo mejor hay japonistas que no saben qué significa eso. Es un palabra ahí japonés que ¡pum! Pues ¡Hala! de Jido, máquina, Hanbaiki, expendedora. Bueno, literalmente significa máquina de venta automática. Por lo que yo decía. Básicamente, y como tú decías, son esas máquinas expendedoras que en Japón se encuentran, como dicen los jóvenes, literalmente en cualquier rincón del país. En casi cualquier rincón del país. Bueno, Porque sí. mira que hay máquinas expendedoras en Japón y aún así tú y yo hemos ido a sitios donde hemos dicho, ¿dónde ¿Por está qué una no máquina hay? expendedora cuando más lo necesitas? Bueno, si vais a un sitio que no encontráis ninguna máquina expendedora, es por algo. Es porque nadie quiere ir a ese sitio. No estoy pensando en Kamidaigo, ¿no? En Kamidaigo, por ejemplo, no había nada. Exacto, pero bueno, realmente podríamos decir que a nivel general son omnipresentes, Sí. realmente, y forman parte del paisaje urbano y del paisaje, bueno, cuando hablamos de rural aquí, ¿no? Que decimos, no estamos hablando de campo, sino de ese Japón que parece que va un poco también a otro Sí, ritmo. pero esto demuestra que incluso ese Japón que parece que va a otro ritmo no es tan rural como parece, ¿no? Porque hay toda esa infraestructura de las máquinas, la electricidad para darles power, ¿no? Energía. Electricidad, Electricidad. los camiones que van con las bebidas que las recogen, Bueno, las que tienen vacías, que llegar, claro. ¿no? Al final, sí. Lo que pasa, bueno, es Pero curioso. sí que es curioso porque a veces te las encuentras, ¿no? Junto a campos de arroz que no parece que no hay nada más. En medio de la nada. Y tienes ahí la puñetera máquina Sí, expendedora que dice, ¿cómo puede ser que haya esto aquí? En un cruce de caminos, ¿no? Yo También. creo que eso es Porque, a ver, la máquina, el concepto de máquina expendedora no es exclusivo de Japón. No, hombre. Máquinas expendedoras tenemos en todas partes, en todas partes. Pero es verdad que es un poco diferente y aquí odio cuando decimos esto, ¿no? Porque parece que somos... que Japón es diferente. No, pero en este caso sí que es verdad que el panorama que uno se encuentra cuando va a Japón y se fija en esas máquinas expendedoras no tiene nada que ver con el panorama que uno se encuentra aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Claro, quizás es por el hecho de que se han vuelto, pues eso, ubicuas, ¿no? Y porque forman parte del estilo de vida japonés. El tener, sobre todo hablando de las máquinas de bebidas, que ahora hablaremos un poco más porque hay máquinas de más cosas, ¿no? Pero las que seguramente habréis visto en películas, en mangas, en anime, dibujados, ¿no? O por ahí, son las de bebidas, sobre todo, son los que os encontráis como turistas con más facilidad. Y claro, están por todas partes porque forman parte de ese estilo de vida, hasta el punto de que a veces te las encuentras en sitios pues como templos, santuarios, Sí. que es como si tú entrases en una iglesia, en una catedral en España y tuvieras dentro La del máquina recinto, Coca-Cola, claro, ¿no? la máquina de Coca-Cola, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no sé si es por la relación de Japón, ya no solo con la religión, ¿no? Pero en general, con cierta comodidad para acceder a ciertos productos que hace que estén por todas partes y que se vea como algo normal. Y lo curioso también es que a pesar de que en muchos casos, como también decíamos, a veces están en medio de la nada, sufren muy pocos robos, muy pocas averías, están normalmente en un estado buenísimo, ¿no? Hasta limpias en muchos casos. Lo curioso de todas maneras es que nosotros nos hemos encontrado también máquinas que están abandonadas Sí. y que
tienen ese puntito un poco decadente de máquinas que dices, pero si es que aquí no ha venido nadie. Primero, a recoger lo que había, porque ves que todavía quedan algunas cosas de la última vez que estuvieron en servicio. Nadie se los llevó, nadie se ha llevado la máquina, ¿no? Que esto a veces sorprende, ¿no? Precisamente por lo que tú dices, ¿no? Que Japón es un país donde las cosas en general y las que están expuestas de cara al público se cuidan muy bien, pero en ciertos sitios y bien a veces... organizado en ese aspecto. Bien ¿no? organizado, exacto. Pero a veces te encuentras, pues, casas tradicionales o almacenes que están medio derruidos, ¿no? En según qué ciudades, y a veces también te puedes encontrar estas máquinas expendedoras. Alguna vimos por ahí, por Nomichi, hemos visto Sí, por Tsurugaoka. Pero hasta alguna en el centro de Tokio. Sí, Recuerdo en un paseo que dimos por la zona de Yanesen, especialmente en un trámite de una calle que había hasta gachapones abandonadas por ahí, en esas máquinas, ¿no? De las bolitas estas con los juguetitos sorpresa. También había alguna Jido Hanbaiki medio abandonada. Sorprende mucho, la verdad. Sí. Bueno, como decíamos al final en estas máquinas, tú decías, bebidas. Lo más curioso es que se pueden comprar bebidas tanto frías como calientes, algo que quizá eso sí que nos sorprende. Bien. Luego también hay, ahora hablaremos un poco más de ello, pero comidas preparadas. Hay máquinas expendedoras de alcohol, especialmente cerveza, alguna de sake, tabaco. ¿Vale? Y luego máquinas como muy random realmente. Hemos visto máquinas que venden paraguas, ramos de flores, amuletos, tú decías en los algunos santuarios, por ejemplo, en Susenji Onsen, que es de los últimos sitios que hemos visitado y que hemos añadido a la web. Ahí había un montón. Había santuarios que tenían máquinas expendedoras de emas. O sea, las tablillas votivas que tú escribes un deseo y lo dejas ahí atado, pues para que las deidades lo tengan en cuenta. Y dices, de verdad, una máquina expendedora de tablillas votivas, que flipas. El país, eso sí, con mayor número de máquinas expendedoras del mundo es Estados Unidos. Hombre, en parte no me extraña si piensas que Estados Unidos son, creo que 330 millones de habitantes. Solamente por la cantidad de gente que hay, ¿no? Pues tiene sentido que haya muchas. Exactamente. De hecho, en Estados Unidos hay aproximadamente, decían, más de 6 millones de unidades, ¿vale? Pero si consideramos la población y la superficie del territorio japonés, realmente se puede afirmar, podemos ser categóricos y decir que Japón tiene la tasa de penetración real más alta del mundo. Sí, básicamente hay una máquina, esto es una aproximación, por cada 30 personas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que pasa que, claro, hay que tener en cuenta, ¿no?, de que estamos hablando de casi 4 millones más o menos de máquinas expendedoras, según las cifras más recientes, pero la mitad, más o menos, entre 50 y 60% son de bebidas, que siguen siendo muchas, evidentemente, pero es que luego, claro... La otra mitad... Claro, hay muchas otras cosas, y no me refiero solamente a temas de lo que tú decías, alcohol, comida y demás, sino que, por ejemplo, ¿no?, las máquinas de pago en aparcamientos, las máquinas de billetes, no lo sé, todo este tipo de máquinas, ¿vale?, son también máquinas, cuentan dentro de este total de Jido Hanbaiki. Exactamente. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Hay muchas? Sí, pero que no son tantísimas como a veces puede parecer cuando ves el número en total, que siguen siendo un montón. 2 millones de máquinas de bebidas es mucho. De hecho, ahora hablaremos un poco más de esto, pero creo que es interesante lo que comentas, que la mitad es bebidas y luego la otra mitad son otro tipo de máquinas, dentro de las que también hay las de comida o productos, ¿no?, de higiene, por ejemplo, estoy pensando, pero luego también, pues eso, máquinas que emiten billetes de transporte, máquinas hasta las máquinas de cambio de dinero, convini, por ejemplo. ¿no? Hay un montón de máquinas de estas y creo que la demanda de este tipo de máquinas expendedoras va a subir, va a crecer un montón. Exacto. Primero, la población japonesa va hacia abajo, ¿no? En los últimos años, cada año más o menos, Japón pierde 1 millón de habitantes. Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Pero es que además, lo que hemos visto en los últimos viajes es que, por ejemplo, los konbini cada vez tienen máquinas automáticas con ya más frecuencia, todos, sí, precisamente, y también cuentan como Jido Hanbaiki, ¿no? Entonces, entre que unas máquinas van hacia arriba y la población va hacia abajo, de aquí a unos años, la cantidad de máquinas por persona o la cantidad de personas por cada máquina va a ser todavía mucho
mucho más... mucho mayor, ¿no? Al sí, final. O sea, va a haber una máquina por cada menos personas. Exacto. El número, exacto, eso es. Bueno, sea como sea, ahora hablaremos un poco de los diferentes tipos de Jido Hanbaiki, pero cuando uno viaja a Japón, especialmente si hablamos de las de bebidas, qué práctico es que haya tantas Jido Hanbaiki que estén por todas partes. Sí, ya te ¿no? digo. En verano, por ejemplo, hace muchísimo calor. Es necesario comprar bebida cada 2x3, especialmente... Súper importante. No agua al final, pues podemos ir rellenando. Cada vez hay más fuentes de agua en Japón, las podemos ir rellenando nuestra botella, pero a veces necesitas ese plus pues de mira, voy a decir una marca, Aquarius, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí, o el Pocari Sueto, o el Green Takara. Que necesitas esas sales un bebidas, poco. sí, que te aporten los electrolitos y sales minerales que pierdes con el sudor que hay. Exacto, y eso te viene verano. muy, muy bien. En invierno, especialmente si vamos o nos estamos moviendo por zonas frías o hace, ¿no?, mucho frío, pues oye, que la máquina expendedora de bebidas tenga algo calentito, una lata de café calentito. Yo eso recuerdo es maravilloso. la primera vez que fui a Japón, para mí eso era como, no sé, un regalo de los dioses, de los kamisama, porque... es que, claro, llegas a Japón, tú imagínate cuando tú latita. llegaste en el año 2000, porque hoy en día estamos en 2026 cuando estamos grabando esto. Evidentemente se conoce mucho más de Japón de lo que se conocía hace 26 años. Y siempre he dicho que yo nada más no tenía ni idea Claro, de pero nada. tú imagínate, Laura, tú llegas jovencita, ¿no? Pues todavía en tus años universitarios, llegas a Japón en el año 2000, cuando no hay tanta información por ahí y te encuentras con máquinas que cuando hace frío te dan café caliente y piensas, Japón vive en el siglo 38. Absolutamente. Que luego te te pones a estudiar del tema, te paras a pensarlo y dices, madre mía, Y estamos después no. haciendo este orientalismo, ¿no? No, pero sobre todo porque era y sigue siendo, a pesar de todo, la latita, que no es exageradamente cara y se mantiene calentita, ¿no? La agarras con las manos y tienes las manos calentitas mientras esperas al tren, por ejemplo. Era una maravilla, sigue siendo una maravilla, ¿no? Y luego, pues tenemos en primavera, en otoño, que ya sabéis que a los japoneses les encanta hacer productos de edición limitada de pues, o la floración del cerezo o el cambio de color de las hojas, ¿no? El momiji, pues también podemos encontrar ahí cosas. Entonces, para mí es de las cosas que, de hecho, más echamos de menos cuando viajamos, que no estamos en Japón, ¿no? Los baños, sinceramente, primero el onsen y luego la facilidad de ir al baño en Japón. Sí, y la Jido Hanbaiki, porque es verdad además que aunque te encuentras Jido Hanbaiki en cualquier lugar y a veces te las encuentras incluso en caminos de peregrinación, en montañas, que dices, madre mía, qué complicado es, ¿no? ¿Qué piensas? Los propios monjes a lo mejor, ¿no? Bueno, son los que gestionan la Jido Hanbaiki. No, luego miro siempre en Google Maps siempre y hay veo algún caminito que hay para una llegar con carretera coche por ahí escondida. Y dices, hombre, claro, así también subo yo. No, evidentemente que las hay. Y claro, los precios, cuando te encuentras alguna Jido Hanbaiki en sitios donde sabes que no hay nada alrededor, que no hay conveni, son un poquito más caros, pero cuando digo un poquito más caros, pues a lo mejor puedes llegar a pagar un calpis, pues en lugar de 150, pues 200, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, no es como a veces pasa con las máquinas de bebidas en sitios donde tienes el cliente cautivo. En España, por ejemplo, lo digo porque es lo que conocemos más de cerca, que en otros países seguramente pasa también, donde los precios se disparan a un nivel impresionante que casi parece usura. Pero es, bueno, sin el casi parece, lo es. De hecho, me viene a la cabeza hasta el aeropuerto, ¿no? Los aeropuertos en Japón, en España y en muchos otros países del mundo, la comida del aeropuerto es escasa, de mala calidad y exageradamente cara. En cambio, en Japón sueles tener una calidad decente, suele haber hasta pues restaurantes que también tienen sus locales fuera del aeropuerto y a unos precios decentes. Las máquinas expendedoras en el aeropuerto no son mucho más caras, ¿no? Son mucho más caras que pues eso, las que te encuentras por ahí por la calle. En cambio, en España, madre mía, para encontrar una botellita de agua que no te cueste 3 riñones, tienes que estar peregrinando, ¿no? En fin. Exacto, 3 riñones, porque necesitas dar los 2 tuyos y el de algún familiar. Hombre, por supuestísimo. Bueno, vamos a hablar de los diferentes tipos de Jido Hanbaiki que hemos ido mencionando, ¿no? Algunas cosillas, pero creo que tendríamos que empezar por los de bebidas, que como tú decías, es la mitad de todas las Jido Hanbaiki. Sí, 50-60%, y por eso, sobre todo, son las que más a menudo
menudo vamos a encontrar, sobre todo además, ya no solo porque las encontremos más a menudo, porque son de las que hay más, sino porque hay veces que según por dónde vayas, por ejemplo, ¿no? Estoy recordando Yufuin, la calle esta donde estaba todo lleno de negocios, que sí, Tienditas, restaurantes y demás. Hay zonas que tienes a lo mejor 6 o 7 Jidu Hanbaike todas seguidas, Que eso que me son hace de mucha diferentes gracia. empresas y todas ellas son de bebidas, ¿no? Cuando te encuentras muchas, normalmente suelen ser casi todas de bebidas, porque en el caso de bebidas, por ejemplo, pues tienes las que gestiona el grupo Coca-Cola, pues que vas a tener Coca-Cola, Fanta, Sprite y demás, ¿no? Tienes otras que supongo que es del grupo PepsiCo o en la colaboración que tenga con De allí en esas hemos Japón. visto poco, ¿no? Yo De esos creo hemos que visto poco, porque luego las tienes cosas de Asahi, Asahi, por ejemplo, que exacto, es lo que tiene Calpis, eso lo que es. tiene el Green Dakara, etcétera. Y luego Mitsuya Cider también, ¿no? El Pocari exacto, Suetto creo que sería también de Asahi. El también café ese es diría que es el café Wonda, mientras que Coca-Cola me parece es que Georgia. tiene el Georgia. Exacto, exacto. Exacto. Luego tienes A Itoen, los Citroën, sí que señor. Itoen, por ejemplo, es muy fuerte con tés, ¿no? Muchas variedades de té verde frío o Los incluso Oi caliente. Ocha, el Oi Ocha es una de las marcas más populares de botellitas de té verde. Bueno, de hecho, se venden muchísimo también en el extranjero y es justamente de Itoen, Exacto. sí Y señor. luego tienes las de Suntory, que tienen los cafés Boss, Ah, sí, que sí, son sí. estos cafés que han utilizado, por ejemplo, a Tommy Lee Jones como imagen de marca desde hace Sí, muchísimos años, ¿no? cierto, Pues es verdad. las Pepsi los encuentras en las máquinas de Suntory, el Sisi Lemon, ¿no? Que es una bebida con gas y sabor a limón que a mí me gusta mucho. Ahí estos son los que tienen el Green Dakara, ¿no? Porque Que es Pocari creo que es parecido, de Itoen, aunque a veces las encuentras en máquinas de otras empresas sí, también. tienen como acuerdos, ¿no? Es Sí, parecido a un Aquarius al final, realmente. básicamente, de todas estas máquinas, el 90% son máquinas de refrescos, ¿no? Pero, Cuando decimos máquinas de refrescos, nos referimos también a estas bebidas de té, de café. También incluyen las latas de eso, café y las botellitas o latitas a veces de té, ¿vale? exacto. Eso es, digamos que usamos el término refresco de una manera un poco más amplia. Sí, porque luego el otro 10% de máquinas de bebidas, pues son máquinas que te venden cafés, chocolates y bebidas, pero que algunas, por Como ejemplo, más te las las típicas de aquí, preparan. digamos. Sí, o que te las preparan al momento. Yo recuerdo, Sí. por ejemplo, en uno de los andenes, no sé si era la Lo estaba estación de pensando. Tokio o de Shinagawa. Tokio. Tokio, ¿verdad? Sí, Que tenían el Shinkansen Coffee sí, o algo señor. así, que te lo preparaban al momento y hacía un café fabuloso. Además, te Porque lo lo molían al ponían. momento también. Sí, se molía al momento, se preparaba al momento y luego te lo servía la maquinita, te lo servía en un vasito con justamente un dibujito de un Shinkansen, de una Exacto. Tokaido, ¿no? Sí, Bueno, y había como un dibujito maravilloso. diferente en la taza en función de lo que pidieras, si era un Sí. latte, si era un matcha latte, si era un lo que fuese, ¿no? También hay máquinas pues de alcohol y cerveza, ¿no? Que solamente es un 0,7% más o menos del total de máquinas expendedoras de bebida, que de vez en cuando las hemos encontrado Sí. y son curiosas porque ya veis que no son tan frecuentes, pero digo que son curiosas porque cuando entras a un convini pues encuentras las bebidas alcohólicas en el formato lata convencional de un tercio, a veces las tienes de medio litro, pero a veces hemos visto en las máquinas de bebidas de cervezas que hay latas de unos tamaños hiper grandes, Las grandotas esas, muy, ¿no? muy grandes, Sí, sí, sí. Además, de claro. litro o incluso más. Sí, 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 es curioso. Fíjate que tú decías más o menos 0,7%, que pues eso es relativamente poco, pero al final, si te fijas, hemos visto bastantes. Me refiero, vale, que también lógicamente hemos andado mucho Hemos por Japón, recorrido son mucho muchos Japón años. y sobre todo también mucho Japón de zonas Sí, que es donde residenciales. más hay probablemente. Exacto. Sí, sí, sí. Luego, bueno, como os decíamos, en las máquinas de refrescos siempre encontraréis bebidas calientes y bebidas frías. Las calientes pondrá en japonés caliente, atatakai, y básicamente si no leéis japonés no os preocupéis porque veréis que están marcadas, normalmente siempre tienen como Una franja una roja. franja roja, exactamente. Y las frías, tsumetai, y están marcadas con una franja azul. ¿Vale? Lo más común, bueno, algunas cosas las has dicho tú antes, ¿no? Pero siempre botellas de té verde, siempre va a haber. Exacto. Té con limón,
también es bastante común, y té con leche también es común. Aunque también se puede encontrar a veces la sopa de maíz. Bueno, la que sopa de les maíz encanta. es súper curioso porque lo ponen como si fuera, pues eso, un refresco, ¿no? Dentro de estas máquinas de refrescos. Es verdad que en invierno la No sopa veas de lo que maíz sienta de bien eso. calentita es súper curiosona, sinceramente, ¿eh? Es muy curioso. Y luego, pues bueno, bebidas frías, pues tienes también de todo, ¿no? Lógicamente hay algunos tés también fríos, luego estos Pocari Sweat o el Aquarius o el Green Dakar que hemos O las mencionado. versiones estacionales, porque por ejemplo Coca-Cola en sus máquinas en verano a veces suele tener el Aquarius de melocotón blanco. Que a mí, yo Que no soy nada de ese Aquarius, por ejemplo, pero... está bastante más rico que el Aquarius normal, que aún así Sí. sabe un poco diferente del Aquarius de fuera de Japón. Sí, total. Luego también hemos dicho, aparte de las de bebidas, bueno, que por cierto, os recomendamos hacer un poco turismo de Shido Hanbaiki. Totalmente. Es divertido. Probad de todo. Y aunque no sepáis qué es, pues os lo Claro. compráis igualmente. Sí, total, si por bueno, 150 yenes. Ahí está, 150, 180 yenes. O sea, os compráis los Goshuinses que os van a costar 500, 800 bueno, yenes. cada vez están más caros, ¿eh? Sí, o a veces Madre ya mía. 1000 yenes, pues hombre, pues una maquinita, una bebida de máquina de estas de 150, pues mucho mejor. Claro. Entonces probad, mirad, oye, pues que no te gusta, pues mira, pues se tira y ya está, que shoganai, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Pero bueno, aparte de las bebidas, también hay máquinas expendedoras de comida. Es verdad que en un porcentaje muchísimo menor, porque ya es la otra mitad, digamos, o el otro, bueno, casi 40%, ¿no? De todas las máquinas. Ahí, pues a lo mejor creo que era como un 2%, Sí, un 2%, algo así, muy poquito. ¿no? Muy poquito. Aquí, claro, se consideran máquinas expendedoras, es decir, Jido Hanbaiki, pero... Bueno, lo son. Que sí, pero claro, tienen un poco de trampa. Trampa entre comillas, quiero decir, porque ver, cuando tú ¿en vas qué como estás turista pensando? o cuando tú estás escuchando este episodio piensas, vuelves a pensar, vale, a lo mejor ya no es el año 2000 como cuando tú fuiste, es 2026, pero ¿me estás diciendo que en Japón hay máquinas que sirven ramen, hamburguesas, pizzas, takoyaki, yakisoba? Viven en el siglo 38 y sí las hay, pero normalmente están al lado de negocios locales. No Casos, siempre. en muchos casos, porque los casos más excepcionales de máquinas más raras, como por ejemplo, ¿no? No sé si era Tsuruga, que había de Fugu, del Pet Globo, ¿no? Sí. Pues claro, tenías al lado la pescadería. Sí, pero tú estás pensando en las máquinas de productos locales, a veces de Wagyu, hemos visto, Claro. que sería, para mí, esto es otro, para mí, otra sección diferente. Yo aquí estoy pensando exclusivamente en las que te venden, que por ejemplo, a las afueras de la estación del Kumano-Kodo, donde nos quedamos a dormir Sí. nosotros en Kumano-Kodo, no me acuerdo ahora del nombre, pues justo en la salida de la estación había ahí... Kikatsura, ¿no? Kikatsura, exactamente. Había una máquina que tenían hamburguesas, pizzas, takoyaki y yakisoba. Y tenemos foto de ella. Sí, pero ¿vale? es que no sé si la tienda que había detrás era la que los producía. Creo que no. Yo recuerdo hace muchos años que sí que me compré una pizza, una mini pizza, porque bueno, las porciones son muy chiquititas, y me sorprendió que estaba decente. También hace muchos años, Laura, tu paladar no era el de ahora. También es verdad. Pero es verdad que no son súper populares también porque en Japón al final hay konbini en las ciudades, Claro. hay konbini en un montón de sitios. Y en los konbini te venden mucha comida preparada, pero cada vez más comida que te calientan allí mismo y que dices, oye, pues qué rico hay queda, muchas ¿no? opciones de comida en caso de necesidad. Entonces estas máquinas las hemos visto más en lugares justamente donde a lo mejor no hay tanto konbini, Exacto. un poco más rurales, donde sí, un trabajador que a lo mejor acaba, ¿no?, su jornada tarde y dice, ay, necesito comer algo, pues bueno, puede al menos adquirir algo de comer en estas máquinas. Y sobre todo las que están al lado de negocios locales les viene muy bien porque Claro. es una manera de ofrecer ese producto a deshoras cuando la tienda cierra, porque a lo mejor no es una zona que tenga tanto trabajador y solamente pues el señor o la señora que gestionan la tienda, pues claro, no pueden tener abierto el negocio Eso es. tantísimas horas al Sí, día. sí. Entonces, pues cuando no lo tienen abierto, pues tienen Tienen unas la cuantas máquina cosas ahí. puestas en la máquina y la gente lo puede comprar. De ahí, aparte de las de comida, las de helado son bastante
bastante, entre comillas, populares. Yo También. recuerdo especialmente mucho esto en ciertos ryokan, especialmente en Exacto. pueblos de aguas termales. Suele ser fácil, entre comillas también, dentro de estos números que estamos diciendo que no son tan hiper mega populares, pero suele ser fácil encontrar justamente máquinas de helados o hasta máquinas de cup noodles, ¿no? Los fideos instantáneos, que a mí siempre me hace mucha gracia porque dices, claro, después del baño te apetece o bien un helado o algo así salado, ¿no? Como unos cup noodles, o a lo mejor te has quedado a cenar en el ryokan, no te ha gustado la comida. Te has quedado con hambre, ¿no? Dices, sí, Exacto. mucha comida kaiseki, pero a mí dame unos fideos instantáneos. Que al final me sientan mejor, ¿no? Los ya te como y ala. Luego también hay máquinas expendedoras de tabaco. Sí, porque a pesar de la cantidad de prohibiciones que hay en Japón acerca de dónde fumar y cómo fumar y todo esto, Japón es un país muy fumador. Súper fumador. Sorprende mucho esto. Yo siempre digo que está, más o menos Japón está como la España del 2009, porque todavía en Japón hay muchos negocios que pueden decidir si no tienen un espacio específico o no pueden tener un espacio específico para fumadores y no fumadores, pues pueden decidir ser un restaurante, un bar solo para fumadores. Eso es. En ese caso, ya os hemos dicho varias veces que entonces los niños no pueden acceder, ¿no? Solo pueden acceder mayores de edad. Y eso es muy curioso. Es muy curioso que en este Japón actual siga habiendo tantos bares y tantos restaurantes. Ya no estoy hablando de bares nocturnos, sino pequeñas barras, pequeños restaurantes en los que se fuma. Exacto. Entonces es máquinas de tabaco, de todas máquinas. maneras, solo son un 1,9% del total, pero es verdad que fuera en el exterior de estancos, por ejemplo, Ahí se suele hay. ver, Sí. que es como lo de las tiendas de productos de comida y demás. Pues dices, si el estanco no lo puedo tener abierto 24 horas al día, evidentemente, pero la gente con ganas de fumar sí que a veces pasa por aquí 24 horas al día, pues la máquina me permite seguir ganando dinero cuando yo estoy con la tienda cerrada. También, y en estas bares que tú has dicho, ¿no? Los que son, digamos, no accesibles para menores de edad porque dentro se puede fumar, en muchos casos suelen tener fuera una máquina de tabaco. ¿Por qué? Porque la gente que va a esos bares ya va sabiendo que es que ahí se puede fumar porque quieren fumar dentro. Entonces, claro, pues tener en la máquina justo al lado, pues es perfecto. Hombre, claro, tú sales, compras y ya vuelves a entrar y ala, fumas, ¿no? Luego hay máquinas de productos varios. Vamos a englobar todo aquí porque, claro, ¿no? Es muy difícil. Suponen menos del 5% del global. Ya veis que al final, como decíamos al inicio, las de bebidas son las más populares, pero hemos visto y tenemos una colección de fotos interesante de máquinas de productos varios. Ahí sí que es verdad que suelen estar al lado de negocios, como tú mencionabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando una carnicería en la que nosotros de hecho estuvimos, que compramos una croqueta, ¿no? Me parece, ¿era una croqueta o era una croqueta de wagyu, sí. Una croqueta de wagyu, pues tenía una máquina justo expendedora de pues wagyus y... Exacto, ¿no? wagyu de la carne que usan wagyus. ellos, diferentes cortes, pues para tenerlo disponible cuando están Exactamente. cerrados. Recuerdo, por ejemplo, en Kinosaki Onsen, ¿no? Que había, pues eso, wagyu de Tajima, ¿no? Entonces, pues perfecto. Hemos visto, como tú mencionabas, el fugu, por ejemplo, en Suruga. En Suruga, exacto, ¿no? En Fukui. Hemos visto varias de este estilo. Bueno, vimos una en Sasebo de insectos comestibles. Es verdad. La de insectos. En Onomichi vimos una de pilas. De pilas. Luego hemos visto de ramos de flores. De ramos de flores. También. En muchos casos en estaciones. En estaciones de tren llegas, ostras, llego tarde, o mi pareja se ha enfadado, mi madre, o lo que sea, ¿no? Pues compro el ramo de flores. De paraguas también hemos visto. Sí, lo has mencionado antes. Y de gafas de leer. También hay varias, hemos visto. De las típicas estas, ¿no? De presbicia, un poco, que te venden en las farmacias, al menos en España, pues aquí tienes máquinas. En estaciones de tren hemos visto bastantes, ¿no? Entonces, bueno, fijaros cuando vayáis caminando, porque a veces ves una máquina y si no estás pensando en me quiero comprar algo de beber, a lo mejor ni os fijáis. Y a lo mejor puede que no sea de bebidas. Claro, porque a veces, ¿no? Son curiosas. Pero claro, decíamos que hay muchas máquinas expendedoras en Japón, pero no todas son de bebidas.
bebidas, ¿no? Eso, 50-60%. ¿Y dónde salen todas las demás? Porque los porcentajes que hemos dado de el resto de bebidas, ¿no? Pues los cafés preparados, estos, o el tabaco o el alcohol, no son porcentajes tan grandes. Pues muchas son máquinas de tickets, porque hay muchos restaurantes en Japón donde se compra el ticket antes justo a la entrada. Tú entras en el restaurante, ves una máquina, metes el dinero, sacas el ticket con la comanda que quieres y ya se lo entregas a la gente que está trabajando detrás de la barra, que te preparan el plato que tú hayas pagado. Exactamente. Y evitas tener que pagar mucho camarero. A ver, el proceso es mucho más rápido. Entonces, en muchísimos restaurantes, especialmente como de comida rápida japonesa, ¿no? Un Yoshinoya. Exacto, los donburis, ¿no? Los restaurantes con los cuencos de arroz con algo por encima, ya sea un Yoshinoya o un Tenya, el de tempura. Hay un montón de estos, ¿no? Muchos de ramen también. Muchos de ramen también. Va muy bien porque realmente tú no estás ocupando un sitio en la barra o en las mesas mientras decides que voy a comer. Se hace el proceso todo mucho más rápido. Tú llegas, compras tu ticket, se lo das, te sientas, te sirven al poco rato, porque al final tienen unos procesos muy agilizados, ¿no? Muy rápidos, comes y te vas. Todo es mucho más rápido, se hace mucho más rápido. Entonces, bueno, estas máquinas son muy, muy, muy populares, ¿no? Las gachapón, Laura. Bueno, yo iba a decir, perdona, antes de las máquinas de tickets, que también hemos visto máquinas de tickets en onsen, en aguas termales. Claro. Y en sento, en los barrios vecinales. Entonces, en los onsen que no forman parte de un ryokan, ¿no? Sino que son estos complejos de aguas termales de día, que tú vas, entras, ¿no? y pagas y disfrutas de esas aguas termales, lo normal es que haya también máquinas de estas expendedoras de tickets y tú dices, pues quiero alquilar una toalla o quiero comprar un botecito de champú o lo que sea. Y en la gran mayoría de Sento también hay, ¿no? Exactamente igual. Y tú mencionabas las gachapón. ¿Las gachapón también serían También máquinas? Están incluidas dentro, o sea, la Japan Vending System Manufacturers Association, que dicho así, este mouthful, ¿no? Pues existe este nombre, ¿no? La Asociación de Fabricantes de Sistemas de Máquinas de Venta Automática incluye máquinas de venta de juguetes en sus datos totales como de máquinas general, ¿no? expendedoras, sí. Vale. Que ya sabéis que las gachapón son estas máquinas que venden las capsulitas que tienen pequeños juguetes que siempre han sido muy populares, sobre todo entre los japoneses, porque había un gran coleccionismo con ello, pero es que además se ha vuelto muy popular entre el público occidental turista. Se nos ha ido un poco de las manos. Sí, porque a veces en según qué sitios, en el propio aeropuerto de Narita, por ejemplo, al lado de donde tienes la oficina de JR East, donde canjeas el JR Pass, tienes, por ejemplo, ya un local que es todo de máquinas gachapón, ¿no? Y en Kabukicho, ¿no? En el rascacielos este nuevo que hay también una planta entera de máquinas en gachapón. Hasta en Sasebo, ¿no? Vimos un local entero de gachapones. Sí, es exagerado. Yo creo que las máquinas de tickets, como decíamos al inicio, van a aumentar. Probablemente, porque al final falta mano de obra. Es una buena manera, tú lo has mencionado así de pasada antes, ¿no? No hace falta tener tantos camareros, por ejemplo, porque tú básicamente tienes una persona que es la que recoge el ticket y además, bueno, la máquina ya estará conectada, supongo, con cocina, se manda la información directamente, el camarero solo necesita saber que esta persona ha pedido este plato en concreto, ¿no? A la hora de que salga de cocina, a quién se lo tengo que servir y ya está, pero es eso, al final, en un país que tiene falta de mano de obra, que encima está haciendo un poquito más complicado la obtención de ciertos visados, que esto es una polémica que hay en la actualidad, pues yo creo que todas estas máquinas que lo que hacen es agilizar todo este servicio, pues van a ser cada vez más populares. Si ya lo son, van a ser cada vez más populares. Y además también dentro de esto habría que meter las máquinas de autoservicio, Laura. Que las máquinas de autoservicio son un 32% del total de máquinas expendedoras. ¿Y qué máquinas de autoservicio incluye esta asociación dentro de este porcentaje? Pues máquinas de pago automático y otras transacciones, como por ejemplo las máquinas de cambio de dinero que hay en los autobuses. ¡Wow! Claro.
Las máquinas donde tú metes tu billete de 1.000 yenes para conseguir dinero en metálico, que siempre os decimos, llevad una tarjeta Suica, Pasmo o equivalente para hacerlo más fácil y menos estresante para vosotros, pero esas máquinas son máquinas expendedoras, al menos tal como lo entiende la asociación. Las máquinas que hay cada vez más en los convini, donde tú metes también el billete, el dinero, tiene la ranurita para las monedas, o incluso tiene la zona para que tú toques con tu tarjeta de crédito internacional o tu Suica o demás, también se considera un tipo de máquina autoservicio, con lo que entra dentro de este porcentaje, de este 32% de máquinas expendedoras. Y luego también cada vez hay más hoteles que tienen máquinas específicas para hacer tanto el check-in como el check-out de manera automática. Esas máquinas también entran dentro de esta categoría de máquinas, ¿no?, de autoservicio, que de nuevo volvemos a repetir, con la falta de mano de obra, cada vez lo de los hoteles está siendo en los últimos 2-3 años, después de la pandemia. Desde que acabó la pandemia y se pudo volver a viajar a Japón, hemos visto un cambio en la implantación de este tipo de máquinas en los hoteles que es espectacular. Es tremendísimo. Esto me hace mucha gracia, ¿no? En el hotel, por ejemplo, que tienen los Villa Fontaine en Haneda, porque tiene 2 hoteles, estos que tienen el onsen arriba. Entonces tienes uno que es el normal y tienes otro que es como el premium. Entonces el normal tiene todo lleno de máquinas automáticas, y en el premium tiene recepción con personal. Ahí sí que hay esa atención al cliente. También porque hay menos habitaciones, claro. A ver, está claro que se puede agilizar el proceso de check-in y check-out y necesitas menos personal, especialmente en un país donde además... Yo no sé si agilizar o no, porque... No, desde un punto de vista de que cuando te llega todo el mundo a las 3 de la tarde, ¿no? La mentalidad japonesa es que el check-in se hace a las 3 de la tarde, entonces la gente normalmente no va antes, ¿no? La gran mayoría de la gente yo no va lo a las veo 3. así, ¿eh? Se juntan todo el mundo, digo sobre el papel, se supone que la máquina te puede ayudar a atender a más gente a la vez. Yo creo que la no. realidad es que la máquina va más lenta que la persona. Porque la persona conoce menos cómo tiene que hacer, ahora escanéame el pasaporte, ahora no sé qué. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú antes en recepción tenías, incluso en la hora punta, 2 personas atendiendo. Si ahora has puesto 4 máquinas, pues estoy doblando la capacidad que tengo. Aparentemente parece que vas más rápido, ¿no? Claro, pero lo que haces es que pasas esa carga cognitiva, ¿no?, de tener que hacer todo ese proceso al cliente. Se la endiñas al cliente. Totalmente. Que dices, joder, a mí no me gusta nada. Lo siento, yo #viejuner, a mí no me gusta. Además, yo ya pongo mala cara si veo la maquinita. Es que además, es lo que yo digo siempre, que hay menos personal, vale. Que hay ciertas necesidades, vale, como cuando hablábamos de los productos en los hoteles, ¿no? Y el ser un poco más sostenible y demás. Y todo me parece muy bien, pero si tú te vas a ahorrar dinero y te estás ahorrando dinero en mano de obra, aparte de que no la encuentras, y si la encontrases le tendrías que pagar a lo mejor mucho más y por eso no quieres contratar porque no te salen los números como empresa hotelera, pues bueno, pues puedo entender que me pongas estas máquinas, pero entonces no me cobres los precios como si me estuvieras dando el servicio que me dabas antes, porque no me lo estás dando. Además que es un agobio, porque se escanea el pasaporte, no se ha escaneado bien, repite el proceso, mira, vete a tomar por saco, máquina. Entonces, claro. Déjame vivir. No me gustan nada, pero está claro que no vamos a escapar de ellas, porque como tú decías, cada vez nos las estamos encontrando más y más. Y bueno, es que va a haber más, es lógico, va a haber más. Pero bueno, Luis, te pregunto, ¿hay máquinas raras? Bueno, hemos mencionado unas cuantas ya, ¿no? Aquí, que si las pilas, las de Wagyu, las de Pet Globo, etcétera. Pero yo creo que aquí hay que, aunque no sea esto un podcast que nos guste hablar de leyendas urbanas ni cosas de estas, pero hay que mencionar las máquinas de ropa interior, de bragas, usadas. Por ahí iba mi pregunta, porque creo que cuando se habla de máquinas expendedoras en Occidente, parece que la gente lo único que conoce es las máquinas de ropa interior, ¿no? Usada. Bueno. Porque hoy en día se encuentran máquinas de ropa interior, de lencería o incluso hasta de juguetes sexuales, sobre todo cerca o dentro de love hotels o tiendas especializadas como la que cerró en Akihabara hace poco, ¿no? La EMS. La EMS, que tenía un montón de máquinas de este estilo. ¿Qué pasa? Que a veces en Internet, y esto lo llevamos diciendo mucho tiempo,
mucha gente lo que quiere es crear contenido que dé interacciones. ¿Por qué? Porque lo que buscan es tener mucho seguidor, mucha visita, que eso lo monetizan gracias a acuerdos con otras empresas. Entonces les da lo mismo a muchos creadores si la información es verídica o no. Y yo esto lo he visto que en muchos casos, incluso antes de que hubiera todo el subidón de los vídeos ahora, ¿no? Cuando todavía la gente seguía escribiendo en blogs, la gente utilizaba fotos de máquinas de ropa interior, pero ropa interior normal y corriente. Pues de la que se encontraba justamente en claro, esos sex shops. Claro, ropa los interior hotels. normal y te la vendían como, oh, mira, aquí hay ropa interior usada. Y no, eso es falso. En la década de 1990, de todas maneras, la industria del burusera, la venta de ropa interior usada, estaba en auge y hubo una máquina así en Japón, pero rápidamente hicieron un cambio legal y la policía clausuró esa máquina y duró creo que una semana o una cosa así. Realmente. Totalmente. Y ahora mismo es una leyenda urbana porque no existe. ¿Qué pasa? Que evidentemente ahora vivimos en un mundo de economía digital por internet. Entonces, si alguien quiere vender ropa interior usada, pues tienes un montón de canales por internet que lo hacen muchísimo más fácil que no poner una máquina donde claramente se sabe quién tiene el permiso para poner esa máquina, para conectarla a la electricidad, quién recibe los pagos y los gestiona de la gente que paga en esa máquina. Es decir, que ahora mismo no estoy diciendo que no exista el negocio, pero que ahora mismo es mucho más fácil incluso a nivel personal, ¿no? Pues dices, oye, pues si yo quiero ponerme a sacar un dinero, igual que existe el OnlyFans, ¿no? Pues dices, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero como máquina como tal, duró muy poquito y fue una sola máquina. Y fíjate lo que ha dado que hablar. Ya ves, esto, bueno, que seguimos en 2026. Exacto, desde la década de los 90 se sigue hablando de esto y todavía hay gente que te dice, no, pero es que Japón son unos pervertidos porque tenían máquinas de ropa interior usada. No. Algún día tengo que contar mi experiencia que me robaron la ropa interior. La mía estaba limpia porque estaba tendida en la terraza, bueno, en el balconcito, pero, ostras, a lo mejor apareció en alguna máquina por ahí. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, Luis, hemos hablado un poco de que te encuentras las Jido Hanbaiki en todas partes, especialmente hablando de las de bebidas, que como hemos dicho son las más fáciles de encontrar, ¿no? Y ya hemos dicho, no solo en plena calle, sino a veces pues vas por zonas residenciales y tú tienes la entrada de una casa y al lado tienes también en este caso pasa, yo creo que como con la publicidad en ciertos edificios. Claro, tú recibes un dinero. Claro, la comunidad recibe, o si la casa es individual, pues el propietario recibe un dinero por tener esa máquina disponible en un edificio que es de su propiedad. Luego también hemos visto, pues eso, en cruces de caminos, en caminos de senderismo. A veces, normalmente en caminos de senderismo, cuando se acercan o cruzan o no están ahí cerquita de una carretera, ¡pum!, te aparece la máquina expendedora también, ¿no? Luego, en muchos, cerca de puestos de comida callejera, también. ¿no? Pues estos puestos de croquetitas o lo que sea. Entonces, ¡pum!, siempre habrá máquinas expendedoras de bebida. Pero luego también... En los hoteles, en los ryokans. En los hoteles, en los ryokans, luego eso, cerca de tiendas, ¿no?, específicas, como tú mencionabas, pues yo qué sé, el estanco pues tiene la máquina de tabaco, ¿no? Menciono lo de los hoteles y los ryokan porque en los hoteles muchas veces tú piensas en un hotel, por ejemplo, de poco nivel, ¿no? Pues un business hotel que es muy baratito, pero tienes muchas plantas a veces donde a lo mejor no en todas ellas, pero en una planta de cada 2 o de cada 3 tienes una máquina que evidentemente la variedad no va a ser tan grande, pero aquí sí que sueles encontrar, ¿no? Pues una máquina que es de bebidas refrescantes entera y otra que tiene al menos alguna alcohólica, que sí que alguna hemos visto. Alcohólica, Cerveza, helados y esto, ¿no? Esto incluso en hoteles baratos lo sueles tener precisamente porque son hoteles que no tienen restaurante, que no tienen zona para que tú vayas a beber algo. Entonces, pues dices, tengo la Jido Hanbaiki que la tengo disponible absolutamente a todas horas. Madre mía, los coches de la calle, Luis, están ahí. Están ahí dándolo todo, yo qué sé, habrá algún lío. Sí, seguro. Los onsen y sento también siempre las hay. En los onsen, además, es muy curioso, esto os lo contamos en nuestro artículo también de los sento. Si os fijáis siempre en la Noren, la cortina que los negocios, la gran mayoría de negocios colocan en el exterior, ¿no?, cuando está funcionando, están abiertos. En los sento, si os fijáis, normalmente en una esquinita inferior de la cortinita van a aparecer unos kanji
que os van a indicar si ese sento, si ese baño vecinal, tiene máquina de leche o no. Es que la leche, qué cosa más rica. De todas maneras, esto también ha experimentado un cambio porque, por ejemplo, ¿no? En el onsen del Villa Fontaine, del hotel en Haneda donde estuvimos, la máquina es que tenía una variedad de productos lácteos porque era leche entera, fría, leche semidesnatada, leche chocolateada, café con leche, o sea, un montón de productos, pero Para con todos los base gustos, láctea. ¿eh? ¿Pero por qué? Porque es que los japoneses, y lo habréis visto en alguna serie de televisión japonesa, en mangas, en animes, les encanta beber leche fría o productos lácteos fríos después del baño calentito en el onsen, ¿no? Se dice que como que sienta mucho mejor. Y la verdad es que a Eric y a mí nos encanta. ¿A vosotros os gusta? Tú no la eres de leche. No, no me gusta en general, no bebo casi leche, solo con el café con leche y ya, y ya está básicamente. Pero es curioso, son de estas cosas que fijaros porque luego, ¿no? Te encuentras, además las clásicas, ¿no? Me refiero a las máquinas clasiquitas, es siempre esas mini botellitas de cristal, Sí. ¿no? Todas muy parecidas. Que de hecho veréis al lado que están las cajas para dejar la botella vacía una vez que la habéis terminado. Luego también vais a encontrar máquinas expendedoras de bebidas siempre, siempre, siempre en las estaciones de tren. Ahí, lógicamente, tanto en los andenes como en el hall de, ¿no? acceso a la estación, absolutamente en todas partes. Y luego, pues eso, es justamente en las estaciones de tren donde podéis encontrar máquinas que no sean de bebidas, sino de productos típicos de esa región, ¿no? Como mencionábamos antes, pues hasta me acuerdo unos ventos de caballa a la parrilla, creo que era en Fukui, justamente, que es un producto muy típico. En estos casos, además, encaja muy bien, porque, por ejemplo, en estaciones más grandes en Tokio, por ejemplo, la estación central de Tokio, a veces te encuentras en el andén, pues te encuentras un local que te vende los oventos. ¿Por qué? También porque hay una cantidad de gente y un flujo brutal, ¿no? Hay trenes constantemente. Entonces sabes que puedes tener ese espacio comercial con una persona que te los vaya vendiendo. Pero en una estación como la de Suruga, ¿no? Que está recién abierta, creo que abrió en 2024 o... 24, sí. 2024, Suruga todavía no tiene tanto turismo, aunque nosotros tenemos una guía muy interesante de la ciudad de Suruga. Pero claro, tener una tienda con personal ahí, pues dices, es que no me sale a cuenta. Pero tener la máquina que te vende esos oventos, sobre todo cuando el equiven, ¿no? Se come a temperatura ambiente en el tren y encima ofreces producto típico de la región, estacional y demás, pues creo que es una gran idea. Sí, la verdad es que sí. Luego, tú has mencionado antes, ¿no? En templos y santuarios, cada vez es más popular ver. Pues claro, ya sabéis que en los templos y santuarios en Japón hay la tiendecita, ¿no? La tienda donde tú puedes comprar un montón de amuletos o conseguir tu goshui, ¿no? Eso es. Todos los productos relacionados con ese templo, ese santuario. Claro, lógicamente estas tiendas tienen un horario comercial de 9 a 5 normalmente, más o menos, ¿no? Entonces, si tú llegas al templo, y vamos a imaginar que es un templo que el complejo está abierto, lo que sería el salón principal a lo mejor ya está cerrado, tienen las puertas cerradas, pero el complejo en sí tú puedes entrar y verlo todo desde fuera, claro, la tienda está cerrada. Exacto, y no puedes son ventas comprar. que se pierden, Claro. amigo. Necesitamos pues el si dinerete. tienes la maquinita, pues puedes seguir vendiendo cuando la tienda está cerrada. Claro. Al final, como el resto de negocios. Claro, entonces eso viene muy bien, ¿no? Y para ir acabando, porque nos estamos enrollando que da gusto, estas máquinas, tú al inicio en el teatrillo estabas coleccionando moneditas. Claro, pues para pagar, porque todas aceptan dinero en metálico. A ver, eso está claro, todas aceptan dinero en metálico. Pero dinero en metálico. Hemos sido... dime. Digo, dinero en metálico, monedas, billetes, solamente 1000. 1000 es lo máximo. Billetes de 1000 yenes. Ojo con esto. Sí. Con lo cual, sí que es verdad que viene bien tener esas monedillas, ¿no? Claro. Pero es verdad que cada vez hay más Jido Hanbaiki que aceptan o bien pagos con tarjetas IC, tipo Suica, Pasmo... Sí, sobre todo esas. Las tarjetas
sin contacto japonesas, que son interoperables entre 10 de ellas, estas las podéis usar casi siempre en la mayoría de máquinas. Bueno, aunque tendréis que iros a zonas un poco más rurales, con máquinas hemos más visto, antiguas, máquinas para que no encontréis que tienen soporte a tarjetas sin contacto japonesas. Cada vez hay más. Pasa es que nosotros, claro, no nos sirve, pero cada vez hay más máquinas que aceptan este pago por esas aplicaciones de QR, ¿no? Como el PayPay, el LinePay, el Rakuten en algún Pay. momento hemos mencionado, ¿no?, que en ciertos sitios, por ejemplo Kumamoto, quitaron el soporte a tarjetas sin contacto japonesas y pusieron tarjetas Visa o Mastercard, ¿no?, internacionales, porque toda la infraestructura era mucho más barata. Porque pagar las licencias de Suica, ¿no?, a Sony, por ejemplo, que es la que tiene la propietaria del chip que se utiliza y demás, resulta muy, muy caro. Entonces, claro, este tipo de aplicaciones con QR... Es que este tipo de aplicaciones tú solo necesitas con QR, tener un teléfono japonés y ya está. Entonces, la infraestructura es mucho más sencilla. En los últimos años, o sea, es que yo creo que la gran mayoría de Jido Hanbaiki con las que nos hemos encontrado ya Todas tienen la pegatinita que te pone el Rakuten Pay, el PayPay, el LinePay, todas Exacto. estas, ¿no? Y en algunos nosotros casos no las podemos usar, pero... Y en algunos casos, sobre todo, esto lo empezamos a ver en Miyazaki hace un par de años, las máquinas del grupo Coca-Cola más modernas ya empezaban a permitir pago con tarjeta de crédito internacional. Sí, que hemos pagado. Sí, y lo probamos para ver, ¿no? Sí. En nuestro caso, claro, lo vimos hace un par de años en la prefectura de Miyazaki con máquinas de Coca-Cola. No sé si... Bueno, ahora que volveremos a ir en breve, nos fijaremos en máquinas de otros fabricantes, ¿no? Pues de otras empresas como Asahi o como Itoen, a ver si lo empiezan a añadir también. Pero yo creo que también que es un camino que, aunque tarde, pero vamos por ahí. Pues yo creo que no va a tardar tantísimo, sinceramente. Creo que más pronto que tarde la gran mayoría van a aceptar esos pagos con tarjeta, y sinceramente yo creo que las tarjetas IC en un futuro relativamente próximo, y esa es mi apuesta personal, van a desaparecer. Sinceramente, cada vez se puede pagar más con tarjeta internacional, Visa, digamos, da igual de dónde. Esto va a depender sobre todo de grandes empresas. De JR East especialmente. Eso me refería, de grandes empresas de transporte, porque JR East, por ejemplo, es una de las que más le está costando, porque Tokio, ¿no? Todo el metro de Tokio. Todo el metro de Tokio ya acepta tarjetas. Y muchas otras empresas ferroviarias que no son JR en la zona metropolitana de Tokio aceptan tarjetas internacionales directamente, ¿no? JR East es la única que no, porque ellos siguen apostando por la Suica. ¿Por qué? Porque con las suicas la lectura de la tarjeta es mucho más rápida y, claro, dicen, es que tenemos estaciones como la de Shinjuku, ¿no?, la más concurrida del mundo, y luego otras también con muchísima gente. Entonces quieren que ese tránsito de personas vaya muy rápido, pero bueno, veremos. Qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, básicamente cuando veáis una máquina expendedora veréis, ¿no?, unas pegatinas que os va a decir qué métodos acepta. Si hay el muñequito de la tarjeta IC, o os aparecen, ¿no?, todas estas aplicaciones de QR, o aparece el nombre de Visa o Mastercard, pues ya sabéis que está aceptado y que no, ¿no? Sí, en este caso es sencillo. Luego hubo un poco de problema en 2024 cuando se renovaron, ¿no?, los billetes y las monedas en Japón. Sí. Que, claro, muchas máquinas no estaban adaptadas, porque, claro, esto cuesta un dinerete. Nos pasó en Fukuoka, en ¿Sí? verano de 2024, en máquinas expendedoras de billetes de autobús, por ejemplo. Estábamos comprando billete de autobús para ir hacia Itoshima, creo que era. Exactamente, sí. Y ponían un cartel que decía que no se aceptaban billetes nuevos porque todavía la máquina no estaba ni siquiera adaptada, aunque ya eran de curso legal esos billetes nuevos. Ya eran de curso legal, lo cual suponía un problema. No he escuchado mucho más del tema. No, yo creo que las han ido adaptando, ¿no? Porque al principio era, wow, la gran mayoría de máquinas no están adaptadas. Pero, por ejemplo, sí que hemos encontrado también en zonas quizás un poco menos turísticas problemas con las monedas nuevas de 500 yenes. ¿Nuevas de 2024 o nuevas anteriores? La de 2021, monedas, no billetes. Vale. Porque, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos en los acantilados de Tojimbo, que luego hicimos un viajecito, había una máquina de bebidas justo al sitio donde fuimos luego paseando, y esa máquina ponía que no aceptaba las monedas de 500 yenes nuevas, que dices, pero si estuvimos en... ¿Cuándo fue? 2024, ¿no? O 2025. Y
y resulta que esa moneda era de 2021. Pues bueno, esa máquina no aceptaba la moneda de 2021. Total. Luego, también ya para ir acabando, importante... ¿Cuántas veces vas a decir lo de para ir acabando? No sé, en algún momento acabaremos, digo yo. Pero importante, cuidado con las papeleras. ¿Vale? Sí, Ya sabéis que en Japón es complicado encontrar papeleras por la calle. Los konbini tienen papeleras para sus productos. En las estaciones de tren sí que suele haber más papeleras. Pero los konbinis, como la gente se solía aprovechar... Ahora todas están dentro Claro, de las papeleras para tirar cosas que no se habían comprado en el konbini, en muchos casos han movido las papeleras dentro. Sí, con lo cual ya tienes que entrar en todo caso y ya pasar la vergüenza y a lo mejor dices, mira, ya me compro algo aquí. Claro. Y generas otra vez problemas. Y generas otra vez basura. Basura. Pero bueno, iba a decir la gran mayoría, pero es que en los últimos viajes me he dado cuenta de que esto ha cambiado mucho. Antes, la gran mayoría de máquinas expendedoras de bebida que te encontrabas por la calle tenían al lado una papelera, que además es una papelera de botellas y latas. Básicamente tenía, ¿no?, hasta la apertura redondita para que tiraras la botella o la lata. Y sobre todo para que no tirases otra cosa que no fueran botellas, porque entraba justo, tenía el diámetro justo para latas o botellas. Exacto. Pero en la actualidad... Cada vez nos estamos encontrando esto, más máquinas que no tienen papeleras al lado. Exacto, y que acabas con la botella o con la lata diciendo, vale, ¿dónde la tiro? Y te cuesta un montón de rato encontrar otra máquina que sí que tenga una papelera. Y fíjate cómo será esto, Laura, que en algunas ciudades japonesas, alrededor de las Shotengai, sobre todo por las calles traseras, que dices, madre mía, ¿no? Esto es mucho más sucio, mucho más dejado un poco, ¿no? Que tienes todos los aires acondicionados de los negocios y demás. Nos hemos encontrado al lado de Jidohan Baikis, que hay por esa zona, una colección de botellas vacías puestas, ¿no?, en repisas y demás, o puestas en el suelo, no tiradas, pero puestas de pie, totalmente vacías, puestas por los propios japoneses porque no hay sitio donde tirarlas. Bueno, yo creo que es un poco una queja, ¿no? Es decir, me has quitado la papelera. Aquí lo normal es que, porque además los japoneses, tal como funcionan normalmente, se compran una bebida y ya sabéis que ellos a lo mejor están de 5 minutos al lado de la máquina de bebidas, se beben su latita de café y la tiran, ¿no? Y prosiguen su camino, o se van a trabajar o lo que toque. Entonces, claro, si tú quitas esas papeleras, mucha gente dice, yo no me voy a estar llevando ahora la lata, yo me he quedado aquí, me he bebido mi lata, la quiero dejar justo aquí al lado de la máquina, ¿no? Me da que es un poco una protesta de... Tú quitas la papelera porque, claro, te supone un gasto de gestión de residuos, pero fíjate, que no quieres asumir, bueno, pues... Pero fíjate que esto, aunque despacio, también está empezando a cambiar porque, por ejemplo, en Shibuya, ¿no?, hay una nueva ordenanza municipal de que van a multar a los comercios si no ponen papeleras. Precisamente para mantener Shibuya limpia. Es que llega un momento que podemos pedir, y nosotros siempre os lo decimos, llevad una bolsa de plástico siempre en el bolso, en la mochila, para si no podéis deshaceros de vuestra basura, al menos tenerla guardada en la mochila y cuando podáis o ya al llegar al hotel, pues la soltáis ahí. Pero no es el mismo, claro. No siempre es, o sea, y los propios japoneses, ellos mismos... Y además es que a mí me da ya la les sensación... cuesta a ellos, y eso que es el caso de uso es muy diferente, porque tú cuando vives allí sales de tu casa, a lo mejor te compras el café en el konbini, pero luego en un rato ya estás en la oficina, que vuelves a tener papeleras. Cuando tú estás de turismo, estás todo el día fuera. Pero igualmente, yo creo que es este hecho de haber quitado tantas papeleras de al lado de las máquinas expendedoras de bebidas ha generado justamente que los propios japoneses, muchos de ellos, digan... ¿Y ahora qué hago con esta lata? O sea, yo me la acabo de comprar, me la he bebido en un minuto al lado de la máquina y en el pasado yo echaba la lata y proseguía mi camino. Y ahora me has quitado la papelera ¿y qué? Y estoy pagando hasta igual o más por esta lata que antes y en cambio no puedo deshacerme de nuevo es correctamente eso, ¿no? de ella. El nivel ¿no? de servicio cada vez vamos a Claro. peor. Bueno, en fin. Hemos visto también algunas máquinas un poco más modernas, especialmente las hemos visto en estaciones de tren. Sí. Yo creo que es casi el único sitio. Casi el único sitio, sí, que son totalmente digitales. Totalmente digitales, con la pantalla táctil. Sí. Son hasta demasiado... Son hasta demasiado modernas. Demasiado modernas, porque una máquina no necesita más que ver qué hay y tú das al botón y ya está. Exactamente, ¿no? Luego por las calles es verdad que casi no hemos visto. No, las calles son máquinas normales. Y una puntualización también. Os fijaros, cuando queráis tomar algo,
Si veis que lo que vosotros queréis tiene una lucecita roja encendida, es que no hay. Es que se ha ¿vale? agotado. Se ha agotado y no hay. Con lo cual ahí ya podéis intentar meter el dinero y apretar el botón, que no os va a salir nada porque no hay. Ya está. Eso es lo importante único saberlo. que quería decir. Pero bueno, eso. Si hacéis turismo de Jiddu Handbike, sobre todo de bebidas, que os lo recomendamos, como ha dicho Laura, contadnos luego en los comentarios, ya sea en iVoox, en nuestro Discord, en Spotify, donde queráis, dejadnos comentarios porque nos gusta leeros lo que opináis y nos gusta saber cómo disfrutáis del viaje a Japón y en este caso, qué cosas habéis probado en vuestros viajes. Ahí, qué cosas raras a veces os habéis encontrado. Exacto. ¡Mátane! ¡Mátane!